Muy buenos días, ya es viernes, es tiempo de hablar de espectáculos y brinco de emoción. Contento, encantado, feliz de que nos están acompañando este viernes extraordinario. Y para comentarles que la Lotería Nacional exactamente develó billete precisamente para conmemorar, para celebrar precisamente a esos 4 grandes del rock and roll, don Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa y Alberto Vázquez. Y es que ellos, vaya que han dejado historia musical en nuestro país. ¿Quién sabe exactamente qué se dijo de ellos? ¡Chequen esto! Para rendir homenaje a los 4 grandes del rock and roll, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, presidida por el director general Eugenio Garza, llevó a cabo la develación del billete del sorteo en el cual aparecen Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez. Debido a que Alberto Vázquez vive en Torreón y Angélica María en Los Ángeles, no pudieron acudir. Sin embargo, Enrique y César agradecieron la gran distinción de la que fueron objeto. Sin querer hablar mucho con la prensa, Enrique Guzmán respondió un par de preguntas para luego apartarse de la entrevista que daba junto a César Costa y de manera sigilosa emprender la graciosa huida. Estoy encantado de ver nuevamente una fotografía mía en los billetes de lotería. Encantado. También César está muy contento. ¿Cómo vieron la foto ahorita? Bueno, mire. ¿Qué foto la de? Hace 25 años. El chiste es que todo el mundo tiene que traer una, porque si no, ¿cómo se saca la lotería? Si no traen por lo menos un cachito. Por su parte, César Costa lamentó que en la actualidad las jóvenes se dejen conquistar con canciones que las ofenden y denigran. Creo que se ha degradado mucho los valores, ¿no? A través de las canciones. Fíjate que las canciones, digo yo en el espectáculo, son el termómetro de lo que está viviendo una sociedad. Entonces, canciones como ves por teléfono pues, eran medio atrevidas en esa época y ahora pues, te atacas de la risa. Pero siempre había un respeto por la mujer, ¿no? Entonces lo que se está viviendo ahora es mucho más, menos respetuoso diría, menos sobre todo con la mujer. Entonces son cosas que a mí en lo personal no me gustan. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Hace un par de días precisamente se presentó la obra de teatro Cleopatra metió la pata, en la cual iba a participar inicialmente Niurka Marcos. Se le preguntó si finalmente ya había hecho las paces con Ninel Conde o qué pasó, por qué no aceptó de última hora estar dentro de la misma cuando ella ya había ensayado. ¿Quién sabe exactamente qué fue lo que dijo Niurka Marcos? ¡Chequen esto! Niurka amadrinó el debut musical de Piedad Benítez, cantante que asegura ha sido comparado con Juan Gabriel, y ahí en pleno escenario del California Dancing Club habló del por qué ya no quiso actuar en la obra Cleopatra metió la pata y desmintió a los hermanos Freddy y Germán Ortega al decir que ella jamás quiso hacer su santa voluntad en dicha producción. Fui a la primera lectura y como vi que no tenía contenido, la hice de a los productores, ¿verdad? Y me dijeron, no, espérate, que poco a poco te vamos a ir enriqueciendo. Ay, chalala. Y yo dije, bueno, fui otra vez a ver si era verdad, pero no veía nada. Porque no dejan figurar el talento de nadie, de su compañero. Yo vi a Rosa Concha, pobrecito, sufriendo porque no sabía nunca dónde era el pie, porque cada vez que había ensayo metían más chistes. Lo vi. No me lo dijeron los compañeros, lo vi con estos ojos que tengo aquí. La cubana reveló que aunque tuvo varios encuentros amistosos muy esporádicos y de corta duración con Ninel Conde, jamás se iría a tomar un café con ella y le mandó decir que no ponga de pretexto que tiene que mantener a sus hijos para aceptar proyectos en donde en vez de destacar parece plato de segunda mesa. Yo tengo más hijos que tú y tienen más edades que tú y soy madre hace mucho más tiempo que tú. Y nunca he permitido que le falten al respeto a mi trabajo, a mi trayectoria. He dicho que no cuando es necesario decir que no. Y este consejo les mandó decir a Irina Baeva y Gabriel Soto para que en lugar de negar su romance ante los medios de comunicación, sepan contestar de manera inteligente. Me duele hablar de eso y le das una explicación mediática. Y la prensa te lo respetará y te apoyará. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, son varias las opciones que tenemos preparadas para que ustedes puedan acudir al cine este fin de semana. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata? ¡Chequen esto!
¿No tienes planes para este fin de semana? Te damos la mejor guía de películas para que vayas al cine con tu familia y amigos. Pie Pequeño. Pie Pequeño pone patas para arriba la leyenda de Pie Grande, cuando un joven y brillante Yeti encuentra algo que creía que no existía, un ser humano. Las noticias de este Pie Pequeño le dan fama y una oportunidad con la chica de sus sueños. Bienvenido al cuartel secreto de PEB. O Pie Pequeño existe, Bobo. Dios en el camino. La película cuenta la historia de Amber, una madre joven, devota y amorosa, que lucha por hacer lo mejor que puede en su hogar a raíz de la muerte de su esposo en Afganistán. Ella se da cuenta de que lo más importante que le dejó su marido no era la casa, sino una hija increíble. Amber busca el perdón de su hija por haber perdido de vista la gran criatura que tenía y regresa a su fe, aceptando que el plan de Dios para su vida será diferente al que ella tenía para sí misma. Cody is a race car driver. Recuperando a mi ex. Francisco es un inmaduro y egoísta actor desempleado, atrapado por la fama de un personaje de televisión que interpretó años atrás. Al enterarse que Laura, su ex esposa, piensa casarse de nuevo e irse a vivir al extranjero con Alicia, la hija de ambos, Francisco manipula a su mamá, su hija, su agente y su fan número 1 para poner en marcha un ridículo plan con el fin de detener la boda y recuperar a su familia, enfrentándose en el camino a fantasmas de su pasado y aprendiendo que para madurar no hace falta ser un superhéroe. Solemnemente que nadie va a salir lastimado. Princesa, una historia verdadera. 2 hermanas adultas mayores tienen como vecinos a estudiantes que organizan fiestas estruendosas, lo que genera un conflicto generacional. Por circunstancias de la vida, los chicos les brindan solidaridad y amistad, creándoles un fuerte vínculo y un cambio de actitud ante la vida. 21 Noticias, Berenice Ortiz. En el amor y en la guerra, todo es parte de la información del mundo de los espectáculos. Más adelante vamos a platicar con la angelóloga Ariana Tapia. Mientras tanto, regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos suyos, Alejandra.